Buenas noches a todos, muchas gracias. El honor es para mí haber sido invitado por la doctora y también por todos ustedes que están escuchando. Es poco tiempo en realidad el que yo voy a tener, sin embargo, vamos a procurar hacer un resumen mental, académico, un enfoque lo más práctico posible, puesto que ya lo mencionaron aquí. ¿Sí se oye bien, verdad, doctora? Ya lo mencionaron aquí, es una patología frecuente todavía en nuestro medio, con la que estamos luchando todos los días a nivel privado y a nivel institucional. No es prioritario de una institución como el Hospital Gineco 4, por ejemplo, donde yo trabajé mucho tiempo. No es nada más del Instituto Nacional de Perinatología, también se ve en hospitales privados, grandes, bonitos, en donde llama la atención que llega la mujer embarazada, todo muy bonito, quiere tener a su bebé, y de repente salimos a darle la noticia al papá de que está en estado crítico. Y es el primer choque, no se entiende el por qué. Yo lo he vivido mucho tiempo. Cuando sale uno a comentar, dice, bueno, pues yo nomás vine a que tuviera mi bebé, ¿qué está pasando? ¿Qué le hicieron? Esa es la primera impresión. Muchas veces en algunas instituciones las pacientes ya nos llegan en estado crítico prácticamente, no tuvimos la oportunidad de ver antes lo que estaba pasando en su evolución del embarazo. Llega y tenemos que atenderlas inmediatamente, que es parte de la plática que les voy a mostrar, puesto que necesitamos tener un entrenamiento de destrezas, de evaluación. Ahora es muy fácil, yo pienso, para todos los médicos, puesto que ya tenemos muchos programas y muchos cursos que han estado haciéndose desde hace muchos años, como el ATLS, el ACLS, el FSSS y todos ustedes quieran, el ALSO, que es un ATLS modificado al embarazo. Todo eso, finalmente, nos va a ayudar a interpretar los signos y síntomas rápidos, agudos, de una paciente embarazada. Y yo diría, como lo vamos a ver ahorita en algunas diapositivas, de 2 pacientes, puesto que está embarazada, o incluso hay algunos autores que dicen, bueno, son 3, bueno, ¿dónde está el tercero? Consideran a la placenta como un órgano intermedio importante, también vale la pena reanimar la placenta. Soy un poco extraño, pero bueno, yo lo he leído en muchos trabajos. Finalmente, porque es un órgano intermedio que tiene que ver mucho en la fisiopatología y en el mantenimiento, en la homeostasis de tanto del producto, del feto, como del organismo materno. Entonces, ¿podemos ver la primera lámina de diapositiva, por favor? Ahí les voy a presentar 4 casitos de algunos que yo he visto, que he manejado, en donde yo he colaborado, en donde me han pedido interconsulta, en donde yo he estado presente. Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente del sexo femenino, 27 años de edad, con 140/90 de presión, 34 semanas de gestación, sin embargo no presenta síndrome vasculoespasmódico, no se queja de cefalea, no hay hiperreflexia, ¿verdad? Está muy tranquila, buen estado de perfusión materna, eso lo puede uno ver inmediatamente en los primeros minutos que hace uno una evaluación clínica, puesto que la paciente está consciente, quiere decir que está bien perfundida del sistema nervioso central, con viabilidad fetal aceptable y el laboratorio y el registro cardiotocográfico aceptables. Es un escenario que todos quisiéramos tener todos los días, la verdad, tanto para el manejo del ginecobstetra como del anestesiólogo. Bueno, esta paciente la podemos programar, ¿sí?, tranquilamente para interrupción del embarazo, puesto que ya se hicieron toda una serie de exámenes y de evaluaciones, y podemos ir al quirófano tranquilamente, porque sabemos que el número de plaquetas, que los tiempos de coagulación están bien, que hay una buena función renal, cardiovascular, hepática, y podemos dar una técnica anestésica impecable. Segundo escenario, paciente de sexo femenino, 27 años también, la misma edad, 27 años, pero ya con 160, 110, 24 semanas de gestación. Aquí ya es una diferencia importante. La anterior eran 34 semanas de gestación. Esta paciente ahora la tenemos ansiosa, angustiada, oligúrica,
pálida, con un trazo cardiotocográfico silente, alteraciones de laboratorio en donde detectamos que tiene menos de 100,000 plaquetas, creatinina sérica arriba de 1.5 miligramos por decilitro y una albúmina de 1.2 con disnea de pequeños esfuerzos. Esto ya cambia radicalmente nuestra apreciación y es otra paciente totalmente diferente. Prácticamente ya es una urgencia, una emergencia, ¿sí? Ya es un cuadro clínico totalmente diferente, alterado, en donde nosotros tenemos que actuar más rápido y tenemos que diseñar también rápido cuál va a ser el manejo inicial, cuáles son las maniobras primarias iniciales y por supuesto también el manejo anestésico. Si tiene que pasar antes a la terapia intensiva o no, o a lo mejor después de la cirugía. Entonces, una serie de preguntas que yo creo que se han hecho ustedes y se siguen haciendo, pero la paciente así llega y así la vemos en los hospitales. Ahorita vamos a ir contestando esas preguntas. La siguiente, por favor. Un escenario tercero, igual, la misma edad, la misma presión arterial, 33 semanas de gestación, con un síndrome vasculoespasmódico evidente, más obvio, clínico, con datos de encefalopatía, que pueden ser muchos datos de encefalopatía, paciente desorientada, somnolienta, muchas veces con bradipsiquia, con bradilalia, a veces encontramos algunos signos neurológicos muy obvios, como un clonus no agotable, y hasta síndrome convulsivo. Dolor intenso, pero realmente intenso en el epigastrio, que es uno de los signos primarios, pivotes que hemos estado detectando últimamente en el hospital donde yo trabajo. No quiere decir que eso ya está descrito desde hace mucho tiempo, pero hicimos un estudio porque había algunas pacientes con preeclampsia y que hacían luego síndrome de HELP, que iniciaban como solo síntoma inicial, el dolor epigástrico, y en 2 ocasiones se pidieron interconsultas a gastroenterología. Ya les iban a hacer una endoscopía y resulta que pues mejor fue la estabilización del cuadro y se interrumpió el embarazo y todo se quitó. Son cuadros que pueden simular muchos cuadros clínicos de otro tipo, entonces hay que tener cuidado, hay que tener esa orientación clínica y pensar que existe en una paciente en estado crítico embarazada, más allá de una úlcera péptica, más allá de una colestitis aguda, más allá de una pancreatitis, etcétera, que puede haber una congestión hepática por un síndrome de HELP. Esta paciente se presentó con hematuria, con bradicardia fetal, 33,000 plaquetas, enzimas hepáticas elevadas, sangre libre en cavidad y estado de choque. Finalmente esta paciente hizo una ruptura hepática. Entonces, el cuarto escenario, por favor. Paciente de 32 años, sexo femenino, 180-120, síndrome vasculoespasmódico, cefalea, mareo, zumbido de oídos, fosfenos, precordialgia, encefalopatía, crisis de angustia, dolor epigástrico intenso y edema agudo pulmonar en ese momento. Cuando estábamos evaluando a la paciente y que detectamos que tenía hiperreflexia y que le preguntábamos sobre sus antecedentes, no sabía muy bien ubicarse, estaba desorientada, una encefalopatía muy clara. Pero al comentarle el grupo, y sobre todo el ginecobstetra, que podría tener una preeclampsia severa, así le dijo, pues que usted puede tener una preeclampsia severa. En ese momento presentó, aparte de todo, una descarga de catecolaminas intensa y fue cuando desarrolló en ese momento el edema agudo de pulmón. Este es un caso bien interesante que nosotros estudiamos en el hospital, puesto que al final, vean todo lo que hizo, bradicardia fetal y óbito. Trastornos de la coagulación y plaquetopenia muy severa, que fue de 50,000 hasta 33,000 y 27,000 plaquetas. Falla renal aguda, prerenal y parenquimatosa, y choque cardiogénico. Eso fue lo que nos llamó la atención, puesto que la pasamos a la terapia intensiva, y ahí le hicimos un estudio ecocardiográfico, en donde nos demostró que había una fracción de expulsión del 23%, con una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. O sea, una hipomotilidad impresionante de las cámaras izquierdas. Obviamente pensamos que podía ser una miocardiopatía periparto,
pero al final nos encontramos que fue una cardiopatía por estrés. Si hay tiempo, luego les platico, es otro capítulo aparte, pero bueno, finalmente el nombre que se le conoce también a esta cardiopatía es el síndrome de Takotsubo, que está descrito originalmente en Japón, porque hay algunos casos ya descritos en Latinoamérica, y el primer reporte en Latinoamérica lo hizo el doctor Jorge Gaspar del Instituto Nacional de Cardiología, en un nombre, en donde está muy bien descrito y bien documentado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante pacientes de esta naturaleza? Que así se presentan, así llegan al hospital y nos llaman, nos interconsultan. Tenemos que hacer una serie de evaluaciones rápidas, ¿no? No podemos estar pensando en demasiadas cosas, en patologías extrañas. Tenemos que pensar en lo más frecuente, que es en nuestro medio todavía, que la mortalidad perinatal es muy elevada, ya lo han mencionado. Tenemos que aceptar las clasificaciones que existen, ya conocidas, ya validadas en el medio médico, por una serie de razones, en donde se reúnen expertos a nivel mundial cada 4 años, cada 5 años, se revisan los conocimientos actuales, se ven los estudios que se han hecho de investigación, y por ejemplo tenemos, bueno, el del Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, en México tenemos el del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología Obstetricia, los hospitales que se dedican aquí en esta ciudad y en la República a ver pacientes embarazadas críticas, la Gineco 4, el Instituto de Perinatología, el Hospital de la Mujer, Gea González, 20 de noviembre, etcétera, hay muchos. En algún momento cada uno tiene sus propios consensos, sus propias normas, sus propios manejos. Se ha intentado ya en varias ocasiones hacerlos, estandarizar algunos manejos para que se entienda mejor, así como el ATLS, que tiene conocimientos universales, en donde lo mismo se aplican aquí que en Estados Unidos, en Centroamérica, en alguna otra parte del mundo, también debe existir un manejo inicial, primario, hacia la paciente embarazada en estado crítico. Yo he leído lo que los estadounidenses llaman el State of Art, que es una actualización de los conocimientos en el área, los lineamientos generales como los Task Force, estudios aleatorizados, bien llevados, con grupos control, y entonces se declaran los niveles de evidencia científicos, para que de ahí se desprendan los grados de recomendación. Si a mí me preguntan, en una mujer embarazada crítica que llega, si es importante primero canalizarle una vena antes que ponerle puntas de oxígeno, yo diría que no, que ya el nivel de evidencia es muy bajo, ¿verdad? Primero nos vamos a tener que ir a la vía aérea, y después, ya que se asegure la vía aérea, la ventilación, la oxigenación, la respiración, etcétera, inmediatamente nos vamos a ir al volumen intravascular, y después a otros aspectos que también son prioritarios, pero si nos vamos en ese orden, vamos a tener una estandarización de conocimientos, y lo mismo va a pensar un médico aquí, que en Chihuahua, o en Chiapas, y todos vamos a hacer algo rápido, inmediato, como una especie de reflejo, y nos vamos a ahorrar tiempo en cuanto a la reanimación. Yo tengo todavía en la mente mucho, ustedes van a decir, bueno, como que repite mucho lo del ATLS, pero finalmente es el primer curso que hubo en su género para paciente crítico. De ahí se han extraído muchos cursos, y así lo establece el ATLS, el soporte vital avanzado, la primera hora dorada. Lo que nosotros tenemos que hacer es estabilizar, reanimar y estabilizar a estas pacientes para que luego se resuelva el problema por el que viene. Desprendimiento placentario, a lo mejor ruptura uterina, sufrimiento fetal agudo, etcétera. Hay experiencias personales muy buenas.
Hay gente que se ha pasado toda la vida manejando un área crítica y puede decir que su manejo es extraordinario. Pero como están los conocimientos actualmente y lo que nosotros tenemos que decirle a los médicos residentes en formación es que eso tiene una validez muy baja en relación a la ciencia médica. Se acepta mejor que nosotros revisemos los artículos, aquellos que tienen niveles de evidencia altos, con grados de recomendación también elevados, y bueno, si esa experiencia personal de un médico no está escrita, no está validada, pues deja mucho que desear, aunque sea muy bueno, muy experto. Hay usos y costumbres también, yo me he enfrentado, durante mi práctica ahí en la Gineco 4, en la terapia, había muchas costumbres de poner ciertas soluciones, cristaloides, ciertos medicamentos que en ningún lado de la literatura médica aparecían. Nos daban resultados porque, pues daban resultados, ¿verdad? Entonces, eran usos y costumbres. Hasta que no sometimos al rigor científico esas destrezas y esos fármacos, esos tratamientos, nos dimos cuenta que algunos prácticamente pues, tenían niveles de evidencia demasiado bajos, tipo 3, y la verdad no eran recomendables. También en este tipo de pacientes críticos es frecuente oír, bueno, a mí me gusta poner el vasodilatador, bueno, no es cuestión de gustos, o pienso que, siento que el medicamento, siento que hay que interrumpir el embarazo ahorita, bueno, todo eso, que son ideas muy subjetivas, en realidad no aplican en una paciente crítica, sobre todo porque está en peligro su vida, y aquí son dos organismos. Entonces yo los invito a que, bueno, por ahí ya vi hace rato, hay un curso, ¿verdad?, de cómo documentar científico para los niveles de evidencia, la medicina basada en evidencias, en pocas palabras. Yo creo que es lo mejor, es lo que nos va a orientar mejor en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes críticas? Bueno, hay abordajes iniciales, ya están bien protocolizados, ya están bien validados a nivel universal, sistemas de reanimación que funcionan, que han dado buenos resultados y además han hecho comparación en otros hospitales, tanto nacionales como extranjeros, de su validez y han concluido que efectivamente sí disminuye, y con números, con resultados publicados, sí disminuye la morbimortalidad del paciente crítico. Aquí tenemos, por ejemplo, el ATLS, la CLS que les había mencionado, el ALSO, el FSCS, siempre tomando en cuenta que se trata de 2 o hasta 3 entidades biológicas, como les había comentado, interrelacionadas, que es el organismo materno, el organismo fetal y la placenta. Enfatizando el manejo inicial en la vía aérea, siempre, todos ellos, cualquiera que ustedes me digan, siempre enfatizan el manejo inicial en la vía aérea, en la ventilación y la oxigenación, y más en la mujer embarazada, que es oxígeno dependiente totalmente. La siguiente, por favor. Evaluación y estabilización hemodinámica. Todo esto que les digo se tiene que hacer y se debe hacer en minutos, ¿sí? No es posible que para evaluar y estabilizar hemodinámicamente tengamos que pedir un electrocardiograma y luego a ver si, hoy chequen la presión y hoy vamos a ver si le podemos tomar una radiografía de tórax. No, nada de eso. Eso es clínico, es inmediato, es una maniobra, una destreza que tenemos que estar preparados, que debe salir reflejamente. Una estabilización cardiovascular, circulatoria, hemorreológica. Acuérdense que todas las pacientes con preeclampsia y eclampsia son hipovolémicas, tienen un déficit de volumen intravascular impresionante. Siempre vamos a estar midiendo presiones venosas centrales, y cuando usábamos mucho el catéter intrapulmonar Swan-Ganz, nos encontrábamos que a veces
la presión en cuña pulmonar también era demasiado baja. Hay un déficit de volumen que muchas veces no las alcanzamos por más cargas de volumen que nosotros administremos, y también con sus riesgos, porque ya veremos que estas pacientes tienen además disfunción ventricular y algunas de ellas responden mal a las cargas de volumen. Se desencadena un edema agudo de pulmón inmediato. Una perfusión correcta y adecuada de todos los órganos. Esto que ven ustedes son nuestros objetivos inmediatos, de minutos, de alcanzar lo más rápido posible y pensar sobre todo en que hay interdependencias entre varios órganos y sistemas, y sobre todo en la mujer embarazada, que cambia toda la anatomía y toda la fisiología. Tenemos la obligación, todos los médicos que trabajamos en un área de ginecobstetricia, ya sea como ginecobstetras, anestesiólogos, intensivistas, tenemos la obligación real de saber la fisiología de la mujer embarazada normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que está cambiando en la caja torácica, por ejemplo, de la mujer embarazada desde el primer semana del embarazo hasta la última semana? ¿Cómo disminuyen las capacidades y volúmenes pulmonares? ¿Cómo se maneja el intercambio gaseoso? ¿Cómo afecta esto al transporte de oxígeno en el feto? Finalmente, todo lo que sucede y lo que pasa en el organismo materno va a ser un reflejo inmediato en el organismo fetal. ¿Qué pasa con la función renal? ¿Cómo se desplazan los riñones? ¿Cómo se desplazan los ureteros? ¿Cómo aumenta la perfusión renal? La depuración de ciertas sustancias. 1.5 de creatinina en una mujer embarazada ya no es normal, ya está elevada. A lo mejor en algún otro sujeto pues, está muy bien, pero en la mujer embarazada nos debe llamar la atención ya en ese momento, aunque sea el único signo. Las relaciones metabólicas, la función hepático, hematológica y neurológica, o sea, todo cambia para adaptarse a las nuevas demandas energéticas y hematológicas y circulatorias que exige el embarazo. Desgraciadamente la mujer con preeclampsia no cumple con esos objetivos, como que a la mitad del camino quedó, ya no llegó a ganar volumen intravascular y empieza a tener fallas, aunque sean discretas, metabólicas. Nosotros hemos detectado a veces acidosis metabólica en pacientes que ya sabemos que tienen preeclampsia leve, moderada, pero ya hay acidosis, ya hay hipoperfusión de los tejidos, aunque no sea muy evidente el cuadro clínico todavía, pero podemos detectarlas en ese momento. La siguiente, por favor. Entonces, pues los objetivos son muy claros. Los objetivos deben ser inmediatos hacia la reanimación uteroplacentaria fetal, ¿sí? Porque hay una interdependencia anatomofisiológica materno-fetal, y tener el conocimiento, como les digo, de todo esto, de toda la función. O sea, no está mal que un anestesiólogo realmente de veras sepa qué es la placenta y cómo funciona. Si finalmente también usamos muchos fármacos, ¿y cuáles van a ser los que pasan y los que no pasan la placenta, por ejemplo? ¿Qué peso molecular tienen algunas sustancias y algunos medicamentos? Los relajantes musculares, los opioides, etcétera, algunos inductores anestésicos, ¿cómo van a pasar a la circulación placentaria y luego a la circulación fetal? ¿Qué diferencia hay entre la curva de disociación de hemoglobina del adulto normal y la curva de disociación de hemoglobina del feto? Es muy interesante, es todo un capítulo. La siguiente. Conceptos que ya están bien establecidos, que todo el mundo conoce, pero a veces se olvidan. Saber que estas pacientes siempre, en la mayoría de los casos, son de vía aérea difícil, que van a cursar en muy buen número de casos con edema de laringe, de la base de la lengua, con incapacidad de soportar ciertas posiciones por disminución de la capacidad torácico y pulmonar, dependencia absoluta al oxígeno,
riesgo latente de broncoaspiración en todas ellas, congestión de la vía aérea superior frecuente en el embarazo, cambios en la circulación pulmonar, con tendencia a la hipertensión arterial pulmonar e hipoxemia potencial en muchas pacientes. La siguiente. Vean, todo esto si no lo resolvemos, pues la paciente va a desarrollar una hipoxemia severa rápida, y ahí es el problema, ¿no? A lo mejor no es tanto el volumen que nos faltó administrarle o el antihipertensivo, no, simplemente con el capítulo vía aérea tenemos para que si no lo podemos resolver o estabilizar, la paciente ya de por sí en estado crítico, todavía va a agravarse más. Cambios volumétricos intravasculares del embarazo, ¿verdad? Que había yo comentado, que a veces la mujer con preeclampsia, eclampsia no logra hacerlo. Por supuesto que son pacientes con hemoconcentración importante, cambios en las presiones coloidosmóticas. Yo he visto pacientes que tienen 1.0, 1.2 de albúmina, siendo lo normal, aceptable en el embarazo para muchos autores, 2.5 y lo normal 3.5, digo, 1.2 es prácticamente, no tienen moléculas para hacer ese juego que se asienta en una fórmula que se llama de Starling. No el mecanismo de Frank-Starling, hemodinámico es otra cosa, sino la relación de fuerzas coloidosmóticas entre el sitio intravascular y el espacio extravascular. Cuando disminuye en gran cantidad, en un buen número, las moléculas que ejercen la presión osmótica en el espacio intravascular, bueno, pues va a haber fuga de líquido hacia el intersticio y el primer órgano afectado y muy fácil es el pulmón. Entonces, por eso es muy rápido que hagan edema pulmonar no cardiogénico en un momento, pero si se suman también los efectos hemodinámicos de un aumento de la presión arterial con aumento de las resistencias sistémicas y falla, disfunción ventricular de la distensibilidad ventricular, entonces hace un edema pulmonar mixto, tanto no cardiogénico como cardiogénico. Y luego muchos autores han encontrado que el comportamiento del miocardio en estas pacientes, aunque sean jóvenes, aunque tengan 25 años, se comportan como muchos pacientes con infarto agudo del miocardio, o sea, con una disfunción ventricular impresionante, como el caso que les mostré al final, que finalmente hizo un choque cardiogénico. ¿Cómo va uno a creer que una paciente muy joven, cardiovascularmente, hemodinámicamente sana de toda la vida, de repente está en una terapia intensiva con un choque cardiogénico? Estábamos tratando de instalar en ese momento un balón de contrapulsación y en algunas recomendaciones en la literatura se dice incluso que puede llegar hasta el trasplante cardíaco. Entonces ven ustedes cómo hay flujos y cortocircuitos frecuentes en el embarazo, se presentan vasos de baja resistencia placentarios habitualmente, aunque en la preeclampsia, eclampsia, esos vasos de baja resistencia se vuelven de alta resistencia. Por eso no llega la sangre adecuadamente al flujo uteroplacentario. Frecuentemente hay cambios de flujo en el organismo materno, por ejemplo con las contracciones uterinas. Normalmente la mujer embarazada tiene taquicardia, vasodilatación periférica, pero en la preeclampsia no sucede esto. Y acuérdense ustedes qué es la presión de perfusión placentaria, qué es la presión de perfusión cerebral. Todo eso, la mujer embarazada tiene que manejarlo durante todas las 38 o 40 semanas. Se tiene que ir adaptando, hay cambios hormonales, hemodinámicos, neuroendocrinos, pero que finalmente en algunas mujeres con preeclampsia, eclampsia, falla todo eso y llegan a presentar convulsiones, llegan a presentar edema cerebral, llegan a presentar edema cerebral de hiperflujo por presiones arteriales tan elevadas y se rompen todos esos mecanismos de autorregulación circulatoria. La siguiente. ¿Cómo voy en el tiempo, doctora? ¿Sí? Me quedan 10 minutos. Cambios volumétricos intravasculares del embarazo, eso ya lo vimos. La siguiente, por favor. Un
un ejemplo nada más de abordaje inicial. Debemos adquirir la costumbre en una paciente embarazada crítica de ponerla en decúbito lateral izquierdo. Y ustedes saben muy bien para qué, ¿verdad? Quitar la presión en los grandes vasos y por lo menos que nos ayude un poquito a mejorar la hemodinamia, la precarga. Y una evaluación de la vía aérea inmediata. Hagan de cuenta que ya tienen aquí a la paciente que está entrando al servicio de urgencias o al servicio de toco, ¿no? O quirófano. ¿Qué tienen que hacer ahí inmediatamente? Bueno, ponerla en decúbito lateral izquierdo, evaluar su vía aérea inmediatamente. En algunas pacientes que no toleran la posición, voy a poner un poquito un semifowler y oxigenoterapia, que puede ser una gama desde puntas nasales hasta el apoyo mecánico ventilatorio, pasando por mascarilla laríngea, todas las destrezas y maniobras que ustedes ya saben, pero la idea es asegurar una buena vía aérea y una buena oxigenación. Hacer una evaluación primaria rápida de tipo cardiopulmonar, agarrar un estetoscopio, checar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ver si no hay algún ruido raro, algún soplo, y evaluación neurológica. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se siente? ¿Qué le está pasando? Y ver su estado de perfusión hemorreológica, las mucosas, el llenado capilar, e inmediatamente canalizarla con 2 vías vasculares, accesos vasculares periféricos de grueso calibre. Ahí me detengo un poco. Si ustedes hacen eso, de aquí las pacientes que vean en un futuro, ya avanzaron el 80%. Ya el otro 20% a lo mejor ya llegará otro anestesiólogo o un internista o quien sea y ayudará a ver la función renal ya con calma, metabólica, no, está en acidosis, bueno, pues sí era lógico, pues estaba hipoperfundida. Oye, tiene HELP y está con coagulación alargada, bueno, pues sí, es una paciente con preeclampsia severa. Oye, a lo mejor tiene un hematoma hepático, claro, pues sí, pero eso no es lo inmediato. Sí es vital, por supuesto, pero yo me refiero a lo inmediato, lo primero, los primeros renglones, que es el manejo de la vía aérea y la evaluación cardiopulmonar, neurológica, hemorreológica, para estabilizarla, para que ya entonces podamos interrumpir el embarazo, si es el caso, y prepararle y tener una buena paciente en quirófano, y que el cirujano también pueda tener la ventaja de operar a una paciente en buenas condiciones. La posición de Trendelenburg forzada, pues hay muchas controversias, hay ya varios artículos en donde demuestran que sale peor, que no mejora, que empeoran las pacientes y que antes usábamos, digo yo lo usaba mucho, pero en realidad sí hay que tener mucho cuidado. Hay una serie tendría que poner ahí una imagen ahí de cambios hemodinámicos, pero no les recomiendo, mejor déjenlas así y empiecen la perfusión. La siguiente, accesos vasculares periféricos inmediatos, gruesos, y ver qué disponibilidad de soluciones tenemos en donde estamos trabajando. Yo no les estoy recomendando que deban de tener siempre el pentalmidón, o o el otro. Ubicarse en el centro hospitalario en donde nosotros estamos laborando, y si no tienen un buen acceso venoso, pues intraóseo, ¿por qué no? Eso ya está aceptado, ya tiene un nivel de evidencia alto. Nada más hay que practicarlo y saber cuáles son las referentes anatómicas y el tipo de catéter de punzocat que hay que utilizar para acceder a la administración intraósea de soluciones en una reanimación en estados de hipoperfusión severos, como en este caso, en estados de choque. Está aceptado, entonces, que se pueda administrar por vía intraósea. La eterna controversia milenaria de cristaloides coloides, deben de ser en estas pacientes recomendables que sean isotónicas,
de preferencia no glucosadas, no gelatinas, no hipertónicas, no alergénicas, siempre compatibles con grupo IRH hasta donde sea posible, y vigilar. Vigilar qué es lo que estamos haciendo, o sea, estamos infundiendo volumen, sí, mucho volumen, pero si no vigilamos, si no tenemos un monitoreo adecuado de esa reanimación, podemos causar también problemas, o sea, iatrogenias, y poder contribuir a un edema agudo de pulmón fácilmente. Entonces tenemos que ver la respuesta clínica, por lo menos tener un catéter central para PVC, aunque muchos autores dicen que no sirve. El catéter intrapulmonar Swan-Ganz está en desuso. Ciertas patologías nada más son las que ya usamos, pero va cayendo en desuso por una serie de problemas, tanto de entrenamiento como de interpretación, etcétera. Hay nuevas formas de vigilar la reanimación en líquidos. Perdón, esa es una marca, es Vigileo, pero es un aparatito que nos puede dar una idea de la forma en que estamos perfundiendo y administrando volumen a una paciente sin ser tan invasivos. Tenemos nada más un catéter central, un catéter intraarterial, hacemos una conexión con el aparato y nos va a dar todo, nos va a dar gasto cardíaco, resistencias pulmonares, resistencias sistémicas. Y podemos saber exactamente que hay buena respuesta de los líquidos que estamos administrando, sin necesidad de tener ya el Swan-Ganz. La siguiente. Obviamente dentro de todo ese manejo inicial que estoy describiendo, que debe ser paralelo, que debe ser inmediato, con muchas manos ahí, la enfermera, el médico, los residentes, una toma inmediata de muestras sanguíneas para investigar toda una serie de variables hematológicas ya conocidas en estas pacientes, metabólicas, de función renal, incluso hasta hacer un frotis periférico y observarlo nosotros directamente, a ver si no, en realidad estamos ante la presencia de un síndrome de HELP. Ahí en el hospital donde yo trabajo se ha desatado una controversia y los médicos de terapia intensiva que me apoyan muchas veces, si yo no les llevo la lámina y les demuestro que hay fragmentación periférica, dicen que no es síndrome de HELP. Y tiene todo, dolor epigástrico, DHL elevada, transaminasas elevadas, plaquetopenia. No quieren ver el frotis periférico y que haya crenocitos, que haya glóbulos rojos rotos. Entonces se ha desatado una controversia, ya más o menos quedamos en un consenso con los hematólogos, y la verdad es que muchos pacientes sí son síndrome de HELP, porque ahí tienen un cuadro clínico muy orientador. Entonces, bueno, todo eso va en relación a que tenemos que tener un buen número de estudios de apoyo, de laboratorio y gabinete. Sí está justificado en estas pacientes críticas tomar un electrocardiograma, un ultrasonido obstétrico, un ultrasonido hepático, sobre todo si estoy sospechando un hematoma o una ruptura, y el FAST, que es un ultrasonido rápido que se utiliza mucho en trauma, para ver si no hay alguna lesión intraabdominal, Doppler intracraneal, resonancia magnética si lo amerita. Yo he encontrado pacientes que llegan a las 32 semanas de gestación convulsionando, y todo el mundo dice, no, pues es la eclampsia, espérense tantito, le hicimos una resonancia magnética y un TAC, y encontramos trombosis de todo el seno longitudinal superior, y no tenía eclampsia. Convulsionó por edema cerebral secundario a ese trastorno trombofílico, que finalmente la estudiamos y llegamos a la conclusión que era una deficiencia de proteína C. No tiene nada que ver con la eclampsia. Estaba embarazada y convulsionó después de la semana 20, por definición, pudiera ser, y tampoco era epiléptica. Entonces, la estudiamos y encontramos ese trombo enorme ahí, y efectivamente sí tenía deficiencia, se tenía una trombofilia congénita. Y fue gracias a que teníamos una buena imagen. Ahí tenemos lo que se llama la serie de Stroke, en pacientes que tienen deficiencia neurológica aguda. En 15 minutos o en 10 minutos ya tenemos un diagnóstico de imagen más o menos, pues no más o menos, sino muy bien asentado, para que luego estudiemos ya con calma el vaso afectado.
Doppler de arterias uterinas también. La siguiente. Y estos estudios que pueden ser también importantes, que nos ayudan mucho. El clínico que está viendo para evaluar a esta paciente, qué grado de gravedad tiene. Perfil biofísico fetal, Doppler arterial umbilical, fetometría, líquido amniótico, evaluación rápida de la función renal materna. A veces no hay que esperarse las 24 horas para ver la depuración de creatinina, sino que hay marcadores que ya están validados que rápidamente nos pueden decir si hay una falla renal aguda. La siguiente, por favor. ¿Qué antihipertensores tengo a mi disposición en mi hospital? Aquí en este servicio que estoy trabajando, en esta área de terapia intensiva o de emergencias. Tengo de acción rápida para la emergencia hipertensiva y tengo los otros que siguen. Después de administrar un vasodilatador, tengo que dar una dosis para mantenimiento. El abetalol, la hidralazina, el nitroprusiato, la nitroglicerina, que son potentes vasodilatadores sistémicos. Bueno, cuando yo le cierro la infusión, se va el efecto antihipertensor. Entonces, tengo que dejar un antihipertensor que me siga dando efecto las siguientes 4, 6, 8 horas, 12, 24, los días siguientes. Son los de acción lenta de mantenimiento para las siguientes horas. Son preguntas que todos tenemos: ¿cómo los debo iniciar? ¿A qué dosis? ¿Y por qué vía? ¿Y si son seguros para el feto? La mayoría de ellos son tóxicos y debemos de pensar ya inmediatamente en la interrupción del embarazo. No podemos estar ahí 3 días bajo nitroprusiato de sodio, pues ya el niño va a nacer todo intoxicado, ¿no? Entonces, aparte de todo, tener una lógica, tener un protocolo bien establecido, prácticamente realmente prohibir a cualquier médico que si antes de cualquier vasodilatador potente no se le pasa un volumen intravascular, mejor que no toque siquiera, que ni siquiera vea la ampolleta, ¿no? No, ni lo toques, espérate. Primero, volumen intravascular. ¿Ya reanimaste a tu paciente? ¿Ya está bien oxigenadita? ¿Ya está perfundida? Pásale volumen. Ya tiene una PVC pues, por lo menos aceptable, 4 o 6. Ahora sí, pásale el vasodilatador. Porque si llegas y no le has manejado la vía aérea y no está perfundido y le abres al nitroprusiato, hipoperfusión cerebral, coronaria, uteroplacentaria y todas las que se vayan agregando, óbito, convulsiones. Uno mismo puede ser promotor del agravamiento de estas pacientes. Entonces, son maniobras que deben tener una secuencia lógica con el conocimiento de la fisiopatología de estas pacientes. La siguiente. Son vasodilatadores puros que actúan nada más en las arteriolas o en forma sistémica, porque también hay muchos que son venodilatadores. El nitroprusiato de sodio es un ejemplo de ello. Son betabloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Influyen en los sistemas de autorregulación vascular del sistema nervioso central, del flujo uteroplacentario de la circulación coronaria materna. Por eso se prohibió en muchos lados la nifedipina sublingual, porque yo veía cómo agarraban la capsulita, hacían un agujerito y le exprimían todo el gel, todo completo, sin volumen previo, nada. Entonces producía una vasodilatadora muy bonita, muy intensa, pero en ese momento inmediatamente un óbito, o convulsiones, o cefalea, o falla cardíaca, o angor. Entonces, claro, influyen en esos sistemas de autorregulación vascular a nivel coronario, por ejemplo, y a nivel sistema nervioso central. Toda la presión de perfusión cerebral se abatía, se comprometía. Hay algunos que se aplican en bolo o en infusión continua. ¿Qué interacción tienen con los anestésicos? Bueno, yo voy a entrar a quirófano y el intensivista y el médico de fuerza quiere que yo entre. No le vayas a cerrar el nitroprusiato de sodio, por favor, porque si no, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sí va a haber interacción con los anestésicos? O sea, tenemos que tener un conocimiento amplio sobre la farmacología de estos vasodilatadores intensos,
y el efecto anestésico, que muchos internistas o intensivistas, bueno, no conocen porque no manejan al paciente en quirófano. Entonces nosotros sí tenemos la obligación como anestesiólogos de manejar esa interacción farmacológica. ¿La siguiente? Creo que ya me pasé de tiempo, ¿eh? No, ya nomás la última ya. Los antihipertensivos se siguen aplicando después de la interrupción del embarazo. Bueno, es una pregunta que siempre sucede y yo sugiero que si van a utilizar vasodilatadores intensos, por lo menos sí tengan un catéter en la arteria, porque es la única forma científica, médica, ética, de poder manejar un vasodilatador intenso. No sabemos en qué momento puede haber un cambio hemodinámico grave. Entonces, se recomienda para nitroprusiato de sodio, para nitroglicerina, para la betalol, o algún otro que ustedes conozcan, incluso el sulfato de magnesio, aunque no sea un vasodilatador farmacológico, pero tiene efectos secundarios, sí debe haber un catéter intraarterial y una curva de vigilancia intraarterial para el manejo de estos medicamentos. ¿Todavía me alcanza una? Ya no, ¿verdad? Bueno, la siguiente esto, bueno, ya sería la última. Vean ustedes también cómo resuelvo o prevengo el daño al sistema nervioso central. Finalmente, son pacientes que de alguna u otra manera en algún momento van a hacer daño si no nos aplicamos, si no controlamos bien estas variables, sí van a tener un daño al sistema nervioso central grave, hasta la hemorragia cerebral, que es el cuadro mucho más grave que podamos tener noticia. Entonces, ¿tengo que mantener siempre óptima la presión de perfusión cerebral? Pues sí, por supuesto. Y de hecho, pacientes que llegan con 210, 180, 120, y dice la mamá, la prima, y no, pues es que ella siempre fue de 170, doctor. Digo, no creo que alguien piense que de 200, 120 en 15 minutos la tengamos en 170. Totalmente imposible, tenemos que ir gradualmente, porque podemos afectar la presión de perfusión cerebral y mantener a estas pacientes. Si con 140, 100 están bien, todo está en orden, ahí las podemos dejar un momento. Todavía no llegamos a la presión ideal, todavía están hipertensas, pero revisen ustedes todos los mecanismos íntimos que existen para el mantenimiento de la presión de perfusión cerebral y se darán cuenta que es imposible que nosotros podamos y tengamos que cambiar presiones tan elevadas como manejan estas pacientes, de 180, 120 a 120, 80, no se puede. No se puede, es lo que se llama, algunos autores dicen que es una hipertensión permisiva. Se le permite a esa paciente todavía estar en cierta manera algo hipertensa, mientras no tenga falla cardíaca en ese momento. Si todo está en orden, ahí podemos dejar el asunto. Y luego ya iremos viendo poco a poco cómo ir modulando esa presión, hasta que sí es posible llegar a lo que tenía antes, pero no en ese momento, no en el momento agudo. Y eso ya hay varios consensos. ¿Debo de utilizar anticonvulsivantes? En algún momento sí. ¿El sulfato de magnesio sigue estando vigente? Sí. ¿Cómo se inicia? Bueno, las dosis clásicas no han variado, la verdad. 4 o 6 gramos en el bolo inicial y luego 1 a 2 de mantenimiento por hora sigue siendo útil. Sí tiene un nivel de evidencia aceptable. Tiene efectos de prevención de convulsiones, cierto efecto sedante, cierto efecto vasodilatador, hipotensor y hasta antiarrítmico, que puede ser aprovechado. ¿Cómo lo inicio? Bueno, ya les dije, ¿qué dosis? ¿Tiene efectos tóxicos? Por supuesto que sí. Tiene que medir los niveles de magnesio pre, trans, y no tardarse más allá de 24, 36 horas en la administración del sulfato de magnesio, porque si no van a salir intoxicadas mamá e hijo. Las benzodiazepinas son seguras. Hay muchas controversias, hay muchos artículos que dicen que hay respuestas
paradójicas, y algunos autores reportan que después de la inyección de diazepam, los pacientes convulsionaron. Entonces, no son muy recomendables, hay que valorar otras formas farmacológicas, pero esto va mucho en relación a una buena oxigenación y una buena perfusión antes que cualquier otra farmacología.